Hola queridos hermanos, bienvenidos a este culto del día 22 de agosto del 2021. Vamos a iniciarlo dándole gracias al Señor por la oportunidad de hacerlo y también dedicándolo a Él, a quien merece todo nuestro culto, toda nuestra liturgia y todo nuestro ser. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque nos permite, Señor, estar juntos, de cierta manera, conectados en este culto de adoración a tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder hacerlo. Y dedicamos este culto a tu nombre. Dedicamos este culto a lo que tú eres, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor, por la gente, por los hermanos y los amigos, Señor, que están conectados, que van a ver este video, quizás en sus trabajos, quizás en compañía de familiares, quizás en un paseo, quizás no sé, Señor, en cualquier circunstancia que lo puedan ver y en el horario que deseen, que sea, Señor, de bendición. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por todos los permisos también que nos das. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Demos inicio entonces, hermanos, a este culto. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Majestuoso,
Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, y que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. ¿Quién soy yo? Hola queridos niños, hoy en esta escuela dominical que estamos empezando ahora, vamos a hablar sobre la fe. Una cosa muy interesante, esta fe en la cual vamos a hablar ahora, vamos a hacer una diferencia en realidad, en un tipo de fe y en otro tipo de fe. Y vamos a hablar de dos personajes de la Biblia que ocuparon correctamente lo que es la fe. Es decir, pusieron su confianza en el lugar correcto. Primero, ante cualquier cosa, tenemos que, de alguna manera, definir lo que es la fe. La fe es creer, en términos simples. Es confiar en algo sin tener dudas. Por ejemplo, bueno, aquí hay 3 ejemplos que les voy a mostrar. El primero, una silla. Yo, por ejemplo, estoy sentado en una silla. En ningún momento me pregunté, ¿me sostendrá la silla? ¿Estará bien? ¿Se romperá? ¿Se va a correr sola? Nunca pensé eso. Simplemente me senté porque creí, confié, sin ninguna duda, de que esta silla me iba a sostener. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, tomamos algún medio de transporte. Una micro, por ejemplo. Confiamos en que el letrero que lleva la micro es el correcto y que si yo me subo me va a llevar al destino al cual quiero ir. Y simplemente nos subimos. Incluso, a mí me ha pasado que me quedo dormido. De lo tan confiado que estoy que voy a llegar a destino, que me quedo dormido. Y despierto, llegué, me bajo. Nunca me cuestiono si la micro va a llevar el mismo recorrido, si va a llegar al lugar que dice, como dije recién, el letrero. Nunca. Simplemente confío. Lo mismo pasa con los alimentos. En este caso, pues hay un pan, que es como lo más común, ¿no? Yo no sé cómo preparan el pan en la panadería. Simplemente confío en que lo están haciendo bien. También confío que al ingerirlo me va a caer bien, no va a tener ningún problema. Mi pobre físico va a andar bien. Va a ser un buen alimento. Solo confío, sin dudar. Y me lo como. Todos los días hacemos uso de la fe. Todos los días. Ahora bien, aquí hay un detalle. Esa es una fe muy simple. Ahora viene una fe más complicada porque es mucho más poderosa. La Biblia nos enseña que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, como el que está en la imagen, haríamos grandes cosas, porque en realidad no las haríamos nosotros, sino que las haría Dios, en quien estamos depositando esa confianza, esa fe.
Dos personajes importantes de la Biblia ocuparon la fe en distintas situaciones, en distintas áreas de su vida. Por ejemplo, este personaje, que yo creo que ya van a adivinar quién es, pero no digan nada todavía. Este personaje fue pastor de ovejas, venció a Goliat en una gran pelea y corta pelea, y fue rey. Fue un ejemplo de fe, desde su niñez hasta mayor. Nuestro otro personaje, que está aquí, fue un apóstol, fue un gran misionero, varias veces naufragó y fue ejemplo de fe. ¿Ya adivinaron quiénes son ambos personajes? El primero, David. Muy bien. David tenía esta área de su vida tomada por este grano de mostaza. En realidad toda su vida, pero este es el ejemplo que queremos dar hoy día. La fe en la ayuda de Dios. Él estaba confiando en que Dios le iba a ayudar en cada cosa que él hacía. Él era obediente porque sabía que Dios le iba a ayudar. Él era obediente ante Dios, ante su padre y ante el rey. En varias ocasiones obedeció a su papá, obedeció al rey y obedeció también a Dios. Su valentía ante los animales salvajes y ante Goliat. Fíjense, él era un niño pequeño, débil, muy flaquito, y sin embargo se enfrentaba, dice la Biblia, a animales salvajes como los osos. Aquí tengo uno. Como los osos, como los lobos, que atacaban en manada a sus ovejas, y él se defendía simplemente confiando en el Señor y usando algunas herramientas, las mismas que usó ante Goliat. Una onda como esta, con una piedra, que la colocaba en la onda, ¡pum!, como dice la canción, la hacía girar, ¡pum!, y le tiró la piedra a Goliat y ganó. Él sabía que por su físico no podía ganarle a Goliat. Por lo tanto, su valentía estaba sujeta a este grano de mostaza de fe que él tenía en que Dios le iba a ayudar. Y así fue a lo largo de toda su vida. Su responsabilidad también, como pastor y como guerrero de Dios, al enfrentar a Goliat. Y muchas veces más, David buscó la ayuda de Dios a través de la oración y puso su fe, su confianza, su granito de mostaza en que Dios le iba a ayudar. Y así fue, Dios le ayudó. Pablo era nuestro segundo personaje. Ahí está. Pablo puso su fe, su granito de mostaza, la puso, entre otras cosas, en la protección que Dios le daba. Él confiaba en que Dios lo protegía. Esto, por ejemplo, lo comprobamos en la parte económica. Él nunca dudó de que Dios iba a proveer lo que él necesitaba en todo este proceso de su viaje, en toda su vida en realidad. Nunca dudó de que Dios iba a darle el sustento diario. Tampoco dudó que sus viajes Dios lo iba a proteger. De hecho, naufragó, sufrió grandes peligros, estuvo enfrentándose a gente muy poderosa y también a gente muy peligrosa, gente que estaba en contra de la creencia del cristianismo. Como les digo, naufragó. Él tomaba su barquito o el barco que podía tomar, que podía pagar el pasaje, y naufragaba. Y eso era terrible. Varios naufragios le pasaron al pobre Pablo. Sin embargo, él nunca dudó de la protección de Dios, y Dios lo protegía hasta el punto de que él estaba tan confiado que en su último viaje, sabiendo que no lo iba a pasar muy bien, él sabía que el Señor lo iba a proteger hasta el final. Y así fue. Además, él estaba convencido de que Dios lo iba a proteger porque también él estaba en una misión, y su misión era predicar el Evangelio. Y lo hizo de tal modo que fue capaz de predicar en los lugares más espectaculares, en los lugares más peligrosos, como dije delante, y él fue capaz de hacerlo porque confiaba en que Dios lo iba a proteger. Y así fue. Dios lo protegió muchas veces, en muchos lugares, frente a muchas personas.
Entonces, para recordar, usemos cada vez que podamos estas armas secretas de estos dos grandes hombres de fe. Primero, tener fe, este granito de mostaza, en la ayuda de Dios. Saben, Dios está siempre con su mano extendida, esperando que uno la tome para pedir ayuda. Es cosa de que oremos con fe, tan pequeña como un granito de mostaza, y Dios va a hacerlo. Dios nos va a ayudar, así como ayudó a David. Además, tener fe en la protección de Dios. Dios siempre nos va a proteger. Debemos confiar en eso. Y debemos poner nuestra fe, que es confiar, este granito de mostaza, en que Dios nos va a proteger. Dios siempre está pendiente de nosotros. Nos quiere ayudar, nos quiere proteger y también quiere hacer muchas cosas más por nosotros. Debemos estar disponibles para confiar. Y nos pide algo pequeñito. Nos pide fe tan chiquitito como un grano de mostaza. Ese acto de confiar en Dios nos va a traer como consecuencia la protección y la ayuda de Dios. Es nuestra arma secreta. Imagínense, un granito de mostaza, nuestra arma secreta. Dios les bendiga, niños. Que estén muy bien y espero que nos veamos pronto. Bendiciones. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy. Nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel,
tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Wow. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Buenos días, hermanos. Ahora vamos a tener un momento de oración por nuestras necesidades. Por eso, los invito a inclinar nuestros rostros. Amado Padre, en esta mañana te bendecimos y reconocemos que dependemos completamente de ti. También queremos pedirte perdón si en algún momento te hemos ofendido. Por favor, recibe esta oración por las necesidades que estamos pasando, tanto a nivel mundial como a nivel de iglesia y en forma particular. Sabemos que tú puedes cambiar cualquier situación que nos pueda estar afectando si es tu voluntad. Pero también quiero pedirte que nos des la sabiduría y por sobre todo la fe suficiente para confiar en los propósitos que tienes para cada uno de nosotros. Tú conoces cada corazón, cada situación. Por favor, ayúdanos. Bendice a cada uno de los hermanos que nos está viendo en este momento y danos la paz, ya que eres entre muchas cosas más el Dios de paz, nuestro sanador, justicia, luz y roca nuestra. Dejamos esto y todas nuestras necesidades en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, me ha tocado a mí en esta oportunidad predicar en este culto. Y quería partir de la siguiente manera. Cada vez que conversamos, ahora cada vez más abierta la posibilidad de hacerlo, ¿no? De juntarnos, tomarnos un café, ir a visitarnos. Cada vez que conversamos de la vida o cualquier cosa, nos despedimos y nos decimos hasta pronto, nos vemos. Hoy día quiero hablar de una despedida muy sentida, una despedida difícil, pero una despedida que debía ser así, debía llevar esa carga. La vamos a revisar. En el libro de los Hechos hay muchas historias, y esas historias que podemos ver en ella reflejan lo que es la vida del cristiano. La vida del cristiano en el primer siglo, segundo, tercero, y así hasta ahora.
se repiten los mismos patrones, las mismas dificultades, incluso hasta las mismas dudas. Y están ahí para enseñarnos a nosotros qué tomar, de qué asirnos para vivir nuestra vida. En esta despedida que vamos a ver hoy día, que está en el libro de los Hechos, capítulo 20, es Pablo quien se despide. Y decía que es muy, muy sentida esta despedida, porque pasa después de varios episodios, entre esos el que está descrito ahí en Hechos 19, del 11 al 41. Había algo extraño en el ambiente. Mientras Pablo predicaba, mientras Pablo se había quedado ahí por varios meses, después por años, en Éfeso, está hablando del Evangelio y están sucediendo cosas alrededor. Hay gente que está siendo sanada por Pablo, hay milagros que se están generando ahí por su acción o por la acción de Dios a través de él, y entre medio también hay manifestaciones espirituales que se hacen o se dan a conocer en este contexto. Y en una de esas ocasiones resulta que varias personas que tenían esa capacidad de poder exorcizar o de poder ver si podían así hacer algún tipo de oraciones, tipo de formas de tratar de sacar los demonios de alguien, intentaron hacerlo, esta vez ocupando el nombre de Jesús. Y el resultado fue horrible, porque la persona que estaba endemoniada les dice: sé quién es Jesús, y a Pablo conozco, pero ¿ustedes quiénes son? Y empieza a mostrar Dios que es más poderoso que cualquiera. Empieza a demostrar que a estas personas que intentaron tomar el nombre de Jesús para hacer algo, coloquialmente diríamos, ni Santa Isabel los conocía. Eso es más o menos lo que le quisieron decir los demonios ahí, o el demonio. A ustedes no los conozco. A Pablo y a Jesús, por supuesto, pero ustedes no. No tienen poder sobre mí. Y fue tanto que el demonio salta sobre estas personas y el endemoniado en realidad, y los golpea, los hiere hasta el punto en que tienen que salir huyendo. Y empieza ahí a generarse en todo el ambiente la observación de que a Pablo no le pasa y que los demonios lo reconocen. Y no solamente a Pablo, sino a quien Pablo sigue, a Jesús. Por lo tanto, Dios se muestra más poderoso que cualquiera. Otro disturbio en esta fuerza es que estando en este templo a una diosa muy importante, vendían los artesanos afuera figuritas de ese templo que está ahí en la imagen, figuritas también de la diosa. Y resulta que cuando Pablo empieza a predicar junto con los demás, empiezan a bajar las ventas, porque la gente se empieza a dar cuenta que el Dios que se le presenta en la plaza, por la boca de Pablo, el Mesías que se le presenta, este Jesús, es realmente poderoso. Y es realmente comprobable, y estuvo en Israel mucho, llegamos con muchas evidencias de que era el Mesías, y estuvo hace poquitos años atrás nomás. Entonces era una historia reciente, no era un dios o una diosa lejana, era alguien poderoso, Dios mismo, según lo que decía Pablo, en Israel, a distancia de pocos años. Y demuestra que también Dios cuida a los suyos, porque ahí hay un problema, un disturbio, ¿no? Y son llevados a una conversación, y además se dan cuenta que Pablo no tiene culpa, sino que simplemente él predica a otro Dios, entre comillas, y la gente está aceptando eso en vez de ir a comprar, pero no es responsable Pablo de eso. Y si en realidad lo fuera, deberían pedir formalmente o acusar formalmente a Pablo para ir al lugar donde se tenía que discutir. No lo hicieron.
Y en ese contexto de este endemoniado y de esta situación con el templo, con esta figurita, es que Pablo decide viajar a Jerusalén, que va a ser muy importante más adelante. Estando en ese lugar, Pablo tiene las intenciones de tomar un camino hacia Macedonia, pero resulta que se entera que hay gente que quiere detenerlo, que quiere matarlo. ¿Cómo se entera? Bueno, Dios, a través también de cristianos nuevos que estaban todavía trabajando para estas personas. Y vemos tres cosas fundamentales en esto. Vemos la lealtad de esas personas, que al escuchar esta noticia van y hablan con Pablo, y Pablo confía en ellos, pone de su parte y decide confiar en ellos. Y no solamente eso, sino que participan en la logística para que sea cambiada la estrategia que ellos tenían de ir a Macedonia por un camino y se dirigen a otro. Cambian la estrategia, cambian este plan que busca, como dice al final de esta definición, busca lograr una meta. Aquí vemos que todos ellos buscan una sola meta, que es que Pablo llegue a Jerusalén, que Pablo logre viajar y que Pablo no sea golpeado ni asesinado. Trabajan en conjunto, son creyentes que creen en una misma meta, son creyentes que están conectados espiritualmente, que se tienen confianza y que generan planes. Y hay una lealtad de por medio. Estando en eso, en esa situación, en esta situación de despedida, porque Pablo se va, Pablo decide conversar con algunas personas y lo hace en un lugar alto que tiene una ventana. Hechos 20 del 6 al 12 nos describe que Pablo predicaba con pasión, tanto que se extendió en el horario. Esto me da risa a mí porque nadie se movió de ese lugar. Y nosotros somos tan cómodos, hermano, que de repente, oye, la horita que es, pues ya, pues, es hora de almorzar. La horita que es, ya termine luego, pues si tenemos que hacer otras cosas. Estoy cansado. Y resulta que hay un ejemplo aquí de un niño que está tan cansado y está sentado en la ventana, más encima, está tan cansado que se queda dormido, cae y muere. Y Pablo baja, lo revisa, lo ve, que no está claro 100% si está muerto, así muerto o si quedó herido, pero sí hay algo cierto, que Pablo lo toma y el niño sana. Y esto es impresionante, porque momentos antes Pablo está hablando de este evangelio, está hablando de este poder, está hablando de su Dios, está hablando de lo importante que es, y resulta que después tiene como comprobarlo, no solamente en los milagros que había hecho afuera, predicando, sino que también aquí adentro de la gente que cree, la gente que es creyente. Pablo demuestra que es cierta la fe. Es impresionante, hermano, saber que dentro de las comunidades cristianas, dentro de nuestras iglesias, hay gente que realmente no cree. O cree a medias. O cree que hay consejos bíblicos que hay que seguir y otros que no. Es increíble. En los versículos 17 al 21, Pablo manda una petición para que los ancianos de las iglesias vengan a hablar con él. El sentido es que él quiere despedirse, porque se va a Jerusalén y sabe lo que le va a pasar en Jerusalén. Y él parte de esta manera, él muestra su testimonio, dice, yo vine aquí, hablé con ustedes, les prediqué el evangelio, no fui gravoso para ustedes, hice esto, fui consecuente, y le empieza a hablar, y les dice al final, yo hice mi trabajo, ahora les toca a ustedes hacer su pega, yo me voy, ya cumplí acá. En esta despedida hay gente que le empieza a avisar a través del Espíritu Santo, le dice, no vayas. En realidad nadie le dice no vayas, sino que le dicen, mira, esto te va a pasar, vas a sufrir. Nadie le dice a Pablo que no vaya. Y Pablo entiende este mensaje como esta posibilidad de dos caminos, esta decisión que él tiene que tomar, decidir quedarse, decidir huir en realidad, o decidir ir a donde el Espíritu Santo lo está enviando. Y me da la sensación que él decide ir a pesar de lo que va a sufrir, porque él tiene en su mente la idea de que él es feliz
sufriendo lo mismo que sufrió Cristo. Y Jesús en Getsemaní sufrió lo mismo. Tuvo que tomar una decisión, humanamente hablando. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pablo entendió perfectamente que el que él sufriera era la voluntad de Dios y debía hacerlo. En esta conversación con los ancianos, Pablo les da 3 consejos. 1, que se autoevalúen. Les recuerda que el Espíritu Santo es quien los puso en el rebaño para una función específica, apacentar. Que la iglesia es del Señor porque Él la ganó con su propia sangre. Es decir, había posibilidades de que hubieran ancianos que estuvieran haciendo otra función, no necesariamente la espiritual. Había también la posibilidad de que algunos estuvieran adueñándose de la iglesia, como lo hemos visto en algunas sectas, por ejemplo, que se adueñan de la iglesia, se adueñan del bolsillo de los creyentes también, y se olvidan de que la iglesia es del Señor. Y los líderes, los ancianos, son administradores de este rebaño, ¿ya? El segundo consejo es velar. Les dice, le exhorto a estar atentos a los lobos rapaces. Estos son asesinos de rebaño, ¿no? Que incluso pueden estar en medio de ellos. Esto es súper fuerte. Le está hablando a líderes, le está hablando a los obispos, le está hablando a los ancianos. Deben estar atentos a los lobos rapaces, porque hay gente que va a salir de ustedes mismos a hacer cosas que son incluso hasta depravadas, decía la Escritura. Y uno dice, ¿cómo puede llegar un creyente, líder, un pastor, no sé, en este caso obispo, como decía, o anciano, llegar a hacer algo así? Bueno, puede pasar. Por supuesto que sí. Cuando se pierde esto de velar, porque si yo velo, voy a estar consciente también de mi doctrina, de mi trabajo en la iglesia y de cómo me planteo en ese trabajo. Así que esto no solamente es para los obispos y los ancianos, es para todo creyente. Recuerden que antes de ser anciano, antes de ser obispo, se es creyente. El paso previo es ser creyente. Por lo tanto, todos los atributos y la capacidad de los dones dados por Dios están antes de ser nombrados, ¿ya? Austeridad. No poner la mirada en lo económico, excepto para generar con sus propias manos lo que les falte, como lo hacía Pablo. Esto es súper importante, porque lamentablemente tenemos pastores, o hemos tenido a través de la historia del cristianismo, a obispos, pastores, ancianos, que han desviado su mirada hacia lo económico, hacia el sustento, hacia la ayuda económica, y se han descuidado de otras cosas porque están pendientes de eso, de lo económico. Tenemos pastores, hermanos, que presionan a sus ovejas para tener casas, autos de lujo, viajes, hacer templos para su honra y gloria, no necesariamente para la honra y gloria del Señor. Entonces tenemos eso, lo podemos ver. Estos 3 consejos son directos, no tienen ningún matiz, no inventan nada, son directos al hueso. No se adueñen de la iglesia, dedíquense a apacentar, estén atentos a ustedes mismos a equivocarse, atentos a los otros que se pueden equivocar, y también atentos a lo que pueda venir desde afuera, pero a lo que viene de adentro con mayor razón, y poner la mirada en lo que es espiritual, no en lo económico, no en el sustento, no en la seguridad que da la economía. Y eso es transversal, insisto, a todos los creyentes. Pablo dice entonces, hasta pronto, yo ya di mis consejos, yo me voy. ¿Cómo afecta esto a nosotros? Al creyente que no tiene liderazgo, al creyente que sí tiene liderazgo, al creyente que vive su vida creyendo, valga la redundancia, quizás no tan profundamente, medianamente profundo o una fe a toda prueba. Bueno, en esto, mi fe en Dios da para tener plena conformidad, es decir, la fe en Dios me da para decir, estoy conforme con mi realidad, sea esta diferente a como yo quisiera que fuera. Mi fe me da para decir que tengo confianza en los planes que Dios tiene para mí y no necesariamente en lo que yo creo que deben ser los planes de Dios para mí.
Cuando pasa esto, cuando uno entiende que el control lo debe tener Dios, no es tan difícil tomar la decisión entre ir por un camino que me va a llevar al sufrimiento y un camino que me va a llevar a huir de la voluntad de Dios. ¿No está conforme, hermano, con su vida? Revise, porque probablemente esa desconformidad tiene porque usted tenía perspectivas o tiene idea de lo que debería haber sido su vida, y no lo es. Su vida puede estar como está, porque usted tomó decisiones, otros tomaron decisiones, o porque Dios permitió que eso pasara y tiene un plan para usted diferente al que usted tiene para usted mismo. Ahí es donde juega la confianza. Hasta pronto. Pablo les deja toda esta carga a los hermanos, de que se den cuenta de que Dios tiene el control. A pesar de que cuando se despidieron de Pablo, todos lloraron porque sabían que Pablo iba a pasarlo mal y probablemente iba a morir. Pero sabían también que era la voluntad de Dios. Y sabían que fue una decisión racional y no porfiada de parte de Pablo, sino que era un llamado directo del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quería en el plan de Pablo. Para terminar, Dios tiene el control de todo. Dejemos que Él haga su plan en nosotros. Dejemos que Él genere en nosotros la conformidad, si no estamos conformes con la vida que tenemos. Que genere en nosotros la confianza y la fe, como vieron los niños en la escuela dominical, como un granito de mostaza. Ese granito de mostaza cambia la perspectiva de la vida. Porque ya no vemos con nuestros ojos, no usamos nuestros sentidos y no creemos en nuestras fuerzas. Creemos en lo que Dios puede hacer en nosotros y por nosotros hacia otros. Dios les bendiga, un abrazo grande y espero que el Señor nos permita vernos prontamente, físicamente, para poder adorar al Señor también en su templo. Dios les bendiga. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí todo tiene un sentido y descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez y en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un